Estás en Café 80. Ponte cómodo, porque empezamos. Paul McCartney y Ringo Starr, consternados por el asesinato de su ex compañero John Lennon, viajan esta tarde rumbo a Nueva York para acompañarlo a su funeral. Un actor es elegido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es el día de la victoria. Hemos desalojado a las Fuerzas Armadas del poder. Se termina la dictadura militar y comienza el vivir democrático de nuestro pueblo. Por ello, este pueblo, verdadero protagonista de este tiempo, se vuelca a las calles y consagra su triunfo. ¡No hay problema! La princesa Diana y el príncipe Carlos dan el sí en el altar y el mundo vuelve a creer en los cuentos de hadas. Mor llamando a Orson, contéstame Orson. Mor llamando a Orson, contéstame Orson. El arqueólogo Indiana Jones es perseguido por una gran esfera rocosa tras robar un ídolo sagrado de una jungla sudamericana. El próximo sábado por la noche voy a enviarte de vuelta al futuro. Jane Fonda le presenta los aeróbics al mundo. ¿Escucha ruidos extraños en su sótano desván? ¿Usted o su familia han visto espantos, espectros o fantasmas? Si la respuesta es sí, no espere un minuto más. Tome el teléfono y llame a los profesionales. ¡Casa Fantasmas! Uruguay busca en este tiro libre de Brancio Ramos el gol. Viene para Krasowski. ¡Gol! ¡Victorino! Lo que había en ese plato no tenía cara de mayonesa, Jorge. La mayoría de los bares cercanos al muro daban cerveza gratis y los desconocidos se abrazaban entre sí. El 9 de noviembre, los berlineses llevaron a cabo la destrucción del muro con todos los medios a su disposición. Hasta la vista, baby. Despidió a su madre y al sur Atlántico el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes. Siendo entonces las 14:43, teniendo una temperatura de 19 grados y muy poco viento, tenemos un viento a 16 kilómetros por hora con una probabilidad de precipitaciones del 69%, una humedad relativamente alta del 86%. En este momento estamos recibiendo el espacio Café 80, así que aquí tenemos a Susana y a Pablo con nosotros. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Bienvenidos a Café 80. Pablito Canobra los saluda. Gracias por estar ahí.
Estamos escuchando en este momento el tema Reina Madre de Raúl Porchetto. Ya lo habíamos utilizado en el programa anterior como cortina para tratar el tema de la Guerra de las Malvinas. Susana había preparado la segunda parte del informe, ¿verdad? Exacto. Adelante. Sí, buenas tardes. Bien, bueno, la semana pasada habíamos hablado de Guerra de Malvinas, en esta cronología que vamos haciendo, ¿no? Estamos en el año 82 en este momento. Hablamos de lo que fue el conflicto, de cómo se dio, de las fechas, de las características en general. También hablábamos de que las islas fueron avistadas por primera vez en 1520, en la expedición de Fernando de Magallanes, cuando buscaba cruzar hacia el Pacífico, y que a partir de allí las islas estuvieron ocupadas sucesivamente por británicos, españoles, franceses, que el nombre Malvinas proviene de los franceses, porque eran habitantes de Saint-Malo, cuyo gentilicio es Malouin, que de allí proviene el nombre. Y ahora vamos a introducir otro elemento muy curioso para nosotros, y es la posibilidad de que las Malvinas pudieran ser uruguayas. Entonces ya ni Falkland ni Malvinas, veremos qué nombre le ponemos. ¿Cómo si le pondríamos, terminan no? siendo uruguayas. Exacto. Esto sucede a partir de una tesis que plantean un arquitecto uruguayo, Ackerman, y un ingeniero agrónomo uruguayo-argentino, en realidad, Villegas, en un estudio que hicieron que después se transformó en un libro, donde ellos se topan con un tratado que existió en 1841, un tratado que se firma entre Uruguay y España. Cuando el Virreinato del Río de la Plata gobernaba estas tierras, ¿sí?, el apostadero naval de Malvinas era el puerto de Montevideo, ¿sí? Pero Sí. a partir de que Uruguay tiene su independencia y se consolida como Estado independiente, ¿no?, con la jura de la Constitución de 1830, se transforma en la República Oriental del Uruguay, el puerto pertenece a Uruguay. Entonces, en 1841, España hace como un acto, digamos, de cesión de aquellas potestades del puerto, ¿no?, del apostadero naval que tenía sobre Malvinas, se lo cede al Estado uruguayo. Con lo cual, se podría manejar que una soberanía tendría Uruguay sobre estas islas. Uruguay nunca le dio mucha bolilla a esto, pero curiosamente e inexplicablemente, 17 años después, en 1858, Argentina firma un tratado muy similar con España, ¿sí? España hace lo mismo con Argentina. Argentina a partir de allí empieza a sentir que tiene derechos de soberanía sobre Malvinas, de pertenencia, cosa que no había hecho Uruguay. Pero lo más curioso de todo es que en el año 1972, estamos hablando de 10 años antes de la Guerra de las Malvinas, se firma un tratado entre Argentina y Uruguay que se llamó el Tratado Antártico, ¿sí?, que refería a temas comerciales, que fue firmado por el Senado argentino y el Senado uruguayo. Y este tratado está basado íntegramente en el de 1841, ¿sí?, en el que España cedía los derechos a Uruguay. O sea que tácitamente, de hecho, Argentina está reconociendo los derechos que tiene Uruguay sobre Malvinas, claro. ¿Sí? Además de esto, a partir de 1833, que es cuando Gran Bretaña queda fijo ya en Malvinas, Malvinas y Uruguay tuvieron mucho relacionamiento. Por ejemplo, hubo un empresario anglo-uruguayo, Samuel Lafone, que compró prácticamente media isla, una región que luego pasó a llamarse Lafonia. Y si ustedes recuerdan, Samuel Lafone es el nombre de la escuela número 5 de Punta del Este, porque este señor Lafone, en realidad Alejandro y Samuel Lafone, que eran hermanos. Estos señores compraron casi toda la península en su momento y pusieron ahí una cláusula de que tenía que haber una parte de cada manzana allí para poder establecer escuelas públicas. Bueno, como que la escuela pública para ellos era muy importante, y de ahí la escuela que tenemos en Punta del Este lleva el nombre de este señor. Esto explica por qué hay una escuela pública en pleno Gorbero, exacto, ¿no? Claro, por la división que se hizo en aquel momento, claro. Sí, no es actual. Bien, a su vez muchos habitantes de las Malvinas estudiaban en colegios uruguayos y se atendían la salud en el Hospital Británico, es decir, el vínculo Malvinas-Uruguay siempre fue muy fluido. Sin embargo, Uruguay nunca reclamó esta soberanía. La historiadora uruguaya Ana Ribeiro, muy conocida, que es investigadora de historia, ella plantea que este nuevo, digamos, giro de la historia, ella lo define como un relato ucrónico. ¿A qué se refiere con ucrónico? Una ucronía es una figura literaria por la cual un relato se torna alternativo, se realiza un relato alternativo de la historia en base a hechos perfectamente verosímiles y creíbles, es decir, no en base a disparates, sino a datos fácticos reales que pueden ser verosímiles y con una estructura muy lógica, y sin embargo no ser reales. ¿Sí? Ella plantea que esto es lo que pasa con este relato. ¿Por qué? Porque la ciudadanía y los gobiernos uruguayos nunca lo tomaron en cuenta. Entonces ella lo define así y como que le parece que no tiene sentido. Y se dice que el único sentido que tendría
que Uruguay reclamase algún día esta soberanía, es para poder intermediar entre Gran Bretaña y Argentina, para poder llegar a la famosa negociación. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada que siempre se quiso hacer mediante negociación y no mediante guerra? Nunca fue posible, Gran Bretaña nunca quiso, pero si apareciera Uruguay con derechos, entonces Uruguay podría mediar en favor de Argentina, porque los gobiernos uruguayos sucesivamente siempre han reconocido la soberanía argentina. Y dicho sea de paso, hay periodistas argentinos que están diciendo que las Malvinas no fue una guerra, que fue una batalla, porque la guerra continúa. Y sería fantástico si algún día Uruguay pudiese intermediar en favor de Argentina, ¿no? Pero bueno, eso la historia lo dirá. Otro tema que queríamos tratar de Malvinas en este caso, en esta ocasión, es lo que se llamó la guerra en los megahertz. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una guerra en paralelo? La guerra de Malvinas no solo se dio en el campo de batalla, sino también se dio en las radios. Es un tema que nos compete bastante, ¿verdad? Bien, siempre los gobiernos tienen, desde que existen las radios, sus campañas, ¿no? A través de las radios, cuando están en guerra, cuando están en conflicto. Su propaganda, claro. Argentina tuvo Radio Nacional como radio oficial, Gran Bretaña tuvo la BBC, pero también existieron otras dos radios no oficiales que se fueron conociendo a través de los radioaficionados que las iban encontrando, ¿verdad? Por el lado británico se llamó Radio Atlántico Sur, que transmitía desde la isla Ascensión, una isla que está ubicada en el Atlántico, a mitad de camino entre Recife, de Brasil, y África, ¿sí? Y ellos lo que hacían era transmitir en español para desmoralizar a las tropas argentinas. Entonces, para ello habían contratado dos locutores centroamericanos que intentaron aprender el acento argentino, dicen que con muy mal éxito, y transmitían mensajes desmoralizadores para los argentinos. Lo mismo sucedió del otro lado. La Junta Militar Argentina organizó esto, pero en secreto, y contrató a una locutora que es Silvia Fernández Barrio, que era locutora de ATC, Argentina Televisión. Fue compañera tuya, bien. Ella fue la voz de Radio Liberty, que así se llamó, transmitía desde un lugar cerca de Ezeiza y emitía mensajes desmoralizantes para los británicos, ¿sí? Entonces transmitía música en inglés que les gustaba a los británicos. Ella tenía un perfecto inglés, por eso la contrataron. El inglés de ella era norteamericano, por lo cual tuvo que practicar el acento inglés y transmitía con una voz muy cálida. Tenemos audios, pero bueno, no podemos pasar ahora por cuestiones de tiempo. Donde ella dice "Hello, I am Liberty", con esta voz así muy cálida, muy amorosa. Y los mensajes que transmitía eran: qué lindo sería estar en casa hoy, qué calorcito debe haber en tu hogar, no como el frío de estas islas, cuánto te debe estar extrañando tu novia. Y tu madre, ¿te acuerdas de tu madre? Y los partidos de soccer, dijo equivocadamente en vez de decir fútbol, y los partidos de fútbol que te estás perdiendo los fines de semana. Todo un trabajo psicológico, ¿verdad? Que ella luego, entrevistada muchos años después, dice que ella lo hizo por patriotismo, que ella realmente creyó que con eso podía estar ayudando, y bueno, lo hizo con todo su corazón. Existen antecedentes de esto, ¿no? En otros conflictos. El más importante quizás sea el de la famosa Rosa de Tokio, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses también emiten mensajes desmoralizantes para los aliados, contratando a una ciudadana japonesa norteamericana, ¿no? Que fue llamada la Rosa de Tokio. ¿Qué nos trae todo esto? ¿Qué mensaje me parece a mí que tiene que dejar todo esto? Y nos remite a la importancia de los medios, ¿verdad? La importancia de los medios de comunicación, la importancia de la radio. La influencia que tienen en quien está del otro lado. Que somos formadores de opinión, ¿verdad? La importancia que tenemos, y entonces a mí lo que me hizo pensar todo esto es, bueno, nuevamente llamarnos a la responsabilidad enorme que tenemos, al gran poder que manejamos, de hecho es el cuarto poder, ¿verdad? Por algo, la importancia de la ética, porque podemos ser pasibles de intentos de manipulación, dependiendo del grado de alcance que tengamos, y el poder de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra puede llegar tanto a producir una guerra como a evitarla o terminarla. Entonces, bueno, me parece que es una instancia, una ocasión fantástica para hacer una exhortación, ¿verdad? Claro, como a nivel personal, cualquier palabra puede alentar a alguien o destruirlo. Exacto. O sea que vamos desde lo pequeño a lo más grande. El poder de la palabra es impresionante. En todos los ámbitos. Si no lo dimensionamos, y como decís, así como en la vida tenemos que tener ética, en estos casos con más razón todavía. Con más razón. Quienes tenemos un micrófono delante tenemos una gran responsabilidad. Entonces, bueno, creo que debemos esforzarnos siempre y hablando de guerra, ¿no? Esforzarnos porque nuestra palabra sea siempre, siempre, siempre un instrumento para la paz. Y palabras, justamente es el tema que vamos a escuchar de la mano del tunecino F.R. David, un tema de 1982.
just a music man, melodies so far my best friend, but my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you and hope that you believe it's true, 'cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. This is just a simple song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know, and when I say I love you, honey, please believe I really do, 'cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. It isn't easy. Words don't come easy. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Words don't come easy. Estamos escuchando Eye of the Tiger de la agrupación Survivor, un tema icónico de 1982 de la película Rocky 3. Seguimos un poquito con este análisis de Rocky y comencemos a hablar de esta peli, ¿no? Al principio de esta peli se nos muestra el personaje como un Rocky totalmente maduro, digamos, en lo económico, ¿no? Recordemos que era un tipo que no sabía hablar, que no podía hacer publicidades, ni siquiera un desodorante, y al principio de esta peli nos encontramos con este personaje que está haciendo publicidades, por ejemplo, de tarjetas de crédito, de relojes de marca, tapa de revistas como Times o People, digamos, es otra faceta totalmente distinta. Rocky es considerado el hijo pródigo de Filadelfia. Es en esta película donde se le inaugura en su honor una estatua, que es la estatua también ya icónica, digamos, de Rocky Balboa, que se la emplazan, digamos, en la cima, no en la cúspide de aquellos escalones que él usaba siempre para la famosa escalinata por la que él corre en sus entrenamientos. Cuando están en medio de este homenaje, ¿no?, con autoridades y medios de prensa presentes, hace su intervención lo que va a ser el rival de Rocky en esta película. Estamos hablando del retador Clubber Lang, el boxeador de Chicago interpretado por Mr. T. Quiero abrir un paréntesis aquí y decir que hasta este momento Mr. T no había incursionado nunca en la industria del cine. Él se ganaba la vida haciendo guardaespaldas de celebridades. Justamente ahí es que Sylvester Stallone lo conoce, y cuando llega el momento de convocar a un actor, digamos, o a alguien para interpretar a Clubber Lang, se acuerda de Mr. T y le dice: te quiero a ti. Esto fue lo que puso, digamos, en la pantalla grande a Mr. T. 2 años después, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Los Magníficos? 2 años después, en 1984, es convocado para interpretar a Bosco Mario Baracus. Bien, este personaje de Clubber Lang, interpretado por Mr. T, se nos presenta como un verdadero canalla. Sí. Lo intimida, lo humilla, lo insulta y le exige, le demanda sobre todo la oportunidad por pelear con el título. Recordemos que Apollo Creed era campeón mundial de peso pesado, y en la primera entrega y en la segunda nuevamente le da la oportunidad a Rocky de pelear por el título, ¿no?
Eso es lo que demanda Clubber Lang y le dice, tú tuviste tu oportunidad, ahora dame la mía. Rocky dice, muy bien, voy a pelear contra ti. ¿Qué sucede en ese momento? Mickey Goldsmith, el entrenador de Rocky, le dice, si quieres pelear contra esta bestia vas a pelear solo, porque yo no te acompaño. Rocky dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque la paliza que recibiste de Apollo Creed debió haberte matado y no lo hizo. Y mi trabajo es protegerte. No puedo dejar que pelees contra este tipo, porque este tipo te gana, este tipo te vence. Rocky le contesta, no puede vencerme este tipo. Llevo 11 defensas de mi título. Quiero decir, ganó su título y lo defendió 11 veces más. Y ahí Mickey le confiesa algo que a Rocky lo desmoraliza totalmente. Le dice, esas peleas fueron elegidas. ¿Fueron arregladas? No, no arregladas, fueron elegidas. Yo elegí los rivales contra los que ibas a pelear y ninguno de esos estaba a tu altura. Terrible. Este tipo está más allá de tu nivel. Eso mata a cualquiera realmente. Lo desmoraliza totalmente, se encuentra con que no era el gran campeón que él creía ser. Claro. Insiste, le pide a Mickey que por favor lo entrene para esta pelea y Mickey, aunque no está convencido, acepta entrenarlo. Tiene su secuencia de entrenamiento, llega la noche de la pelea. Mickey en ese momento, minutos antes de entrar, digamos, a la arena, sufre un infarto. Lo llevan, lo trasladan, ¿no? Al vestuario, lo ponen en una camilla, qué sé yo. Rocky quiere suspender la pelea, Mickey le dice que no. Haz lo que vinimos a hacer, le dice. De esta manera Rocky se trepa al ring a boxear con Clubber Lang. Pero la cabecita de Rocky no estaba en eso. La cabecita de Rocky estaba totalmente preocupado por lo que le estaba pasando a Mickey en el vestuario. Se estaba muriendo, que era su amigo además. Era su amigo, era su gran mentor. Rocky está totalmente desconcentrado, digamos. Clubber Lang se lo come en 2 asaltos, ¿no? Le arrebata el título. Rocky, vencido, digamos, llega al vestuario y ahí finalmente Mickey fallece, ¿no? Imagínese cómo queda Rocky después de esto. No solo perdió a su amigo y a su entrenador, sino también el título. Absolutamente devastado. Su confianza en sí mismo. Deprimido, perdió todo. Vos imaginate que, ¿viste cuando dicen en tierra de ciegos el tuerto es rey? Sí. Vos imaginate que vos sos la reina. Y de un día para otro, todos los que eran ciegos resulta que no son tan ciegos. Y empiezan a ver. Y algunos hasta mejor que tú. Claro, todos tenían en realidad los ojos tapados. ¿Cómo te sientes, no? Así se siente Rocky. Resulta que no era el mejor. Le habían hecho creer que lo era. Para protegerlo, con buena fe, pero lo habían engañado, como bien ¿Y dice. cómo se vuelve del engaño? Es terrible. De eso es lo que trata esta película. Rocky en esa depresión, bueno, empieza a deambular, ¿no?, por la ciudad, se enoja, le pega a la estatua misma que le habían hecho, ¿no? Como una autocrítica, digamos. Un fraude. Un fraude, él mismo se considera un fiasco. Llega en un momento determinado al gimnasio donde él entrenaba, el gimnasio de Mighty Mick, que era el gimnasio de Mickey. Mucho silencio, mucha oscuridad, mucha soledad, quizás hasta demasiada. Pero esa soledad es interrumpida por Apollo Creed, que entra en escena con una propuesta para Rocky y le dice: te quiero enseñar, te quiero entrenar, quiero que aprendas mi técnica de boxeo y que le robes de nuevo el puesto a este tipo. Rocky le pregunta, ¿por qué lo haces? Y Apolo le dice muchas cosas, ¿no? Pero digamos, el mensaje que les das es que, mira, tú me ganaste y yo me retiré, y cuando te retiras hay demasiado silencio. De alguna manera hay que permanecer en esto. Nos servimos para mucho más que esto. Yo tengo una duda. La escena donde van corriendo juntos por la playa, ¿es de esta película? Es de esta película y esa es la escena crucial. Exacto. A esa es la que quiero llegar. Me adelanté, perdón. No, bien. Ese es el punto de inflexión que hay en esta película. Apolo le señala a Rocky que lo que él observó cuando Rocky peleó contra Clubber Lang fue que Rocky ya no tenía la mirada del tigre, la fiereza, the eye of the tiger, ¿no? Que aquí abro otro paréntesis y digo que es este tema que estamos escuchando. Este tema fue compuesto a solicitud de Sylvester Stallone por la agrupación Survivor, y que gracias a esta película hoy por hoy se lo considera un tema de boxeo, ¿no? Es el tema de boxeo. Es el tema de boxeo gracias a esta película y a lo que vino después. Eso quería decir. Comienzan el entrenamiento, pero en California, porque Apolo le dice: para recuperar la mirada del tigre tienes que volver a los inicios. Te voy a llevar a donde tuve mis inicios, en California. Y un poco también, perdón, como para sacarlo del lugar donde él es el niño mimado. Para sacarlo de la ciudad en la que donde todos le permiten todo. Él era el hijo pródigo. Claro. Bueno, saquemos de la zona de confort a este hijo pródigo y llevémoslo de nuevo abajo. Comienza el entrenamiento allí en California, pero el entrenamiento no es satisfactorio. El entrenamiento es... Hay una parálisis en Rocky. Rocky está paralizado. Entrena, pero no le sale nada, no resuelve una. Y ahí llega la escena en la playa.
Es una carrera en la que juegan Apolo y Rocky, ¿no? Contra la agüita, digamos, en la playa. A mitad de carrera, Rocky directamente desiste. Apolo completa la carrera y Rocky queda mirando al horizonte, ¿no? Mirando al mar, totalmente devastado. Alguien le pregunta a Apolo, ¿qué le pasa? Y Apolo dice, se terminó. Lo que pasa es que se terminó, este tipo está acabado. Adrian, cuya importancia mencionamos en la película, en el análisis de la película anterior, Adrian se le acerca y le dice, ¿qué te pasa? Y Rocky le tira algunas respuestas un poco elusivas, ¿no? Dice, no, pero ¿qué te pasa? No, lo que pasa, pero ¿qué es lo que te pasa? Y Rocky admite que tiene miedo. Por primera vez en mi vida tengo miedo, le dice. ¿Y qué? Le dice Adrian. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene un discurso de Adrian en el cual lo convence de que no importa si tiene miedo, el problema es no vivir con ese miedo. Sácate ese miedo. Y Rocky le pregunta, ¿y si pierdo? ¿Y si pierdes, pierdes? Nada de lo que tienes es algo que no podamos recuperar. Lo que no puedes hacer es vivir con miedo. Repito, ya vimos lo que es la importancia de Adrian para Rocky en el programa anterior. Rocky se carga las pilas, totalmente se carga las pilas. Y le hace una pregunta hermosa a ella. Y le hace una pregunta, porque Adrian realmente se empodera y lo deja chiquito en este discurso. Y Rocky le pregunta, ¿desde cuándo te volviste tan fuerte? Y ella le dice, es que vivo con un luchador. Se lo devuelve, es maravilloso. Ella le devuelve el poder, es genial. Es maravilloso. Comienza el entrenamiento, ¿no? Ahora sí, con todas las pilas bien puestas. Con la mirada del tigre. Con la mirada, Rocky recupera la fiereza, recupera la mirada del tigre, adquiere el estilo de pelea de Apollo Creed, que desde lo boxístico, digamos, es mucho más suave, pero mucho más rápido y más ágil, ¿no? Y aquí tenemos un verdadero monstruo, ¿no? Tenemos la técnica y la agilidad de Apollo Creed y la contundencia y resistencia de Rocky Balboa. Llega la pelea final nuevamente y Clark Lang en el tercer asalto cae por nocaut en la lona. Rocky vuelve a ser campeón mundial de peso pesado, dejando de lado su miedo, por supuesto. Y ahí sí queda seguro de que es el mejor, porque Clark Lang en ese momento era el mejor. Claro. Rocky le gana, le arrebata el primer puesto. O sea que en este caso vemos la superación del miedo, el enfrentar el miedo y también el desapego, ¿no? La importancia del desapego, decir, bueno, cuando tengo miedo tengo que jugármela y si pierdo ya me recuperaré, pero no es quedarme paralizado y evitar vivir lo que necesito vivir solamente por miedo, ¿no? Claro, hay algo en cuanto al apego y el desapego en una parte de esta conversación en la playa con Adrian. Rocky le dice, antes no me importaba lo que me pasaba a mí, no me importaba, yo estaba solo y si me molían a golpes me molían, pero ahora estás tú, está la casa, está nuestro hijo, no puedo perder. Te encanta Rocky, la ternura de Rocky qué genial. Dice, y Adrian le dice, nada de eso es algo que no podamos recuperar. Claro. Pero después que todo esto pase y la nube de polvo se disipe, solo vamos a estar tú y yo. Es hermoso, es realmente adelante. ¿Quieres un Rocky? Hermoso. Bueno, y hasta aquí más o menos llegamos. Lo que sí queremos, siempre estamos intentando terminar cada programa con un versionado, que es la manera en que lo denominamos, ¿no? Es un tema de los 80, manteniéndonos siempre en la década, pero una versión de otro grupo posterior, con otro estilo, ¿no? Con otro género musical. ¿Qué tema es esta vez? El tema A Little Respect, de Erasure, es por una banda norteamericana llamada The Duets, que es un estilo un poco soft rock, ¿no? Así que los dejamos con esta versión, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado. Gracias, por supuesto. La página de Facebook, Café 80s Radio. Ahí nos pueden encontrar fotos en los programas subidos y otro par de curiosidades y cosillas por ahí. Muy bien, entonces, muchas gracias Susana, muchas gracias Pablo por brindarnos toda la info que nos brindaron, además de muy buena música, y me hiciste recordar ese Rocky que tantas veces vi y que me parece una saga fantástica. Que deja tanta enseñanza, ¿eh? Adhiero totalmente. Y además me dejaste con mucha curiosidad con respecto a lo de las Islas Malvinas. ¿Verdad? Así que voy a empezar a investigar. Chicos, un gusto, un placer haber estado compartiendo este espacio con ustedes. Nos vemos la próxima semana entonces. Muchas gracias a ti también. Hasta la próxima. Y gracias a todos. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you're making me work so hard. That you give me, no, that you give me, no, that you give me, no, that you give me.